Buenos días a todos. Os presento la defensa de mi tesis, en donde hablaré sobre el reordenamiento de series. El orden que seguirá será el siguiente. Primero, daré una breve introducción sobre los conceptos necesarios para seguir esta presentación, para después adentrarnos en las series de números reales y su reordenamiento y veremos el teorema de Riemann. Después, continuaremos con el caso de los complejos, viendo un ejemplo que es la serie de Eisenstein de orden 2. Continuaremos con el punto 4, con el teorema de Levi-Steinitz, el cual justifica el título de mi trabajo, que trata sobre el reordenamiento de series en Rn. Para continuar en el punto 5 con los reordenamientos en espacios de Hilbert, es decir, en dimensión infinita. Una vez acabado el punto 5, habremos terminado el contexto discreto, para luego continuar en el punto 6 con un contexto continuo en el que hablaremos de reordenamiento de integrales. Para terminar en el punto 7 con algunas conclusiones sobre mi trabajo. Como he dicho, en la introducción daré unas primeras pinceladas sobre las definiciones que vamos a necesitar a lo largo de la presentación. Claro, y estamos hablando de reordenamiento de series. Pero, ¿qué es una serie? Bueno, lo primero que se nos viene a muchos a la cabeza pues son series como Juego de Tronos, Stranger Things, o para los que no vean series tan actuales, Los Serrano. Pero no estamos hablando de este tipo de series. Lo que necesitamos para entender estas series es el término de sucesión. Que una sucesión no es más que una función que va de los naturales a un espacio normado en el cual a cada número natural le asignamos un valor de dicho espacio. En el ejemplo que aquí muestro, estamos asignando a cada número natural su cuadrado. Bien, pues sucede que una sucesión, cuando el término general tiene infinito, cuando el índice tiene infinito, si se aproxima mucho a un número, tanto como queramos, llamaremos a ese valor su límite y diremos que la sucesión es convergente. Otra definición que veremos y que será necesaria a lo largo de la presentación será el concepto de subsucesión, que es simplemente considerar un conjunto infinito de nuestra sucesión, como por ejemplo vemos en el caso de nuestro ejemplo, en el que hemos considerado los términos con su índice impar. Ahora ya estamos en disposición de entender qué es una serie. Una serie, de una manera informal, podemos decir que es la suma de toda nuestra sucesión. Pero si lo definimos de manera formal, diremos que la serie es el límite de las sumas parciales, de la sucesión de las sumas parciales, donde las sumas parciales consiste en sumar todos los términos hasta cierto límite. Al igual que pasaba con las sucesiones, diremos que una serie es convergente si se aproxima tanto como queramos a cierto número. Y en caso contrario, diremos que la serie es divergente. Pero si ahora, en vez de considerar los términos de nuestra sucesión, consideramos la norma de estos y calculamos la serie y vemos que dicha serie es convergente, entonces diremos que es absolutamente convergente. Esta definición nos va a servir para diferenciar las series en dos grupos, las que son absolutamente convergentes y las que no. Dependiendo de esto, veremos cómo les afecta el reordenamiento a cada una de ellas. Pero, ¿qué es un reordenamiento? Básicamente, el reordenamiento es considerar una ordenación diferente a la que teníamos al principio. De tal forma que también vamos a cambiar el orden en el que sumamos. ¿Vale? Con esto ya tenemos las definiciones necesarias para empezar a hablar de las series de números en los reales. En esta sección veremos quiénes fueron los pioneros, veremos el teorema de Riemann y veremos algunos resultados sobre el ordenamiento de series debidos a Prince. En el año 1833, Cauchy observó que en una serie de números de números reales, en la que no todos son positivos, la cual era convergente, podíamos encontrar una subsucesión de sus términos cuya serie fuese divergente. 4 años más tarde, Dirichlet nos enseñaba las siguientes series. La primera es la armónica alternada, cuya suma es logaritmo de 2. Y si la reordenamos y sumamos dos términos positivos y restamos 1, vemos cómo su valor cambia a 3 medios logaritmo de 2. Hay muchas demostraciones, pero lo que me centraré es ver vemos cómo las sumas parciales de, en este caso, la serie reordenada tiende a 3 medios logaritmo de 2. Y podemos ver también las dos series, como sus sumas parciales, en el caso de la reordenada, tienden a 3 medios logaritmo de 2, y en el caso de la armónica alternada, la inicial, tiende a logaritmo de 2. Luego, más tarde, en el año 1854,
llegó Riemann y nos dijo que cuando hablábamos de series de números reales hay dos tipos, las que eran absolutamente convergentes y las que no lo eran. Las primeras, las absolutamente convergentes, daba igual el orden en el que sumásemos, el resultado iba a ser siempre el mismo. En cambio, con las que no eran absolutamente convergentes, podía suceder que al cambiar el orden cambiase su valor. Y de hecho, nos da el siguiente teorema. Nos dice que si tenemos una serie de números reales que es convergente, pero que no es absolutamente convergente, podemos reordenarla de cierta manera para que sume el valor real que nosotros queremos. Años más tarde, Pringen dio ciertos resultados sobre cómo calcular el valor de una serie reordenada en función de la serie inicial y del reordenamiento que estuviésemos eligiendo. Con esto terminamos la parte de los reales y vamos a pasar al caso de los complejos. Un ejemplo que es la serie de Eisenstein de orden 2 que aparece en el estudio de formas modulares. La serie se define en el semiplano complejo superior de la siguiente manera, con el doble sumatorio donde m y n pertenecen a los números enteros, excluyendo el término en el que m y n valen a la vez 0. Pues bien, esta serie no converge absolutamente y tenemos el siguiente resultado, de que al reordenar y cambiar el orden de los sumatorios, obtenemos un cambio en la suma de 2π partido de tau. Pero, ¿qué es realmente sumar primero respecto a m y después respecto a n? Realmente, ¿cómo lo podemos visualizar? Pues bien, podemos ver que sumar respecto a m podemos considerar como una especie de líneas horizontales que vamos aumentando hasta cubrir todo nuestro espacio. Mientras que, por el contrario, si sumásemos respecto a n, son como líneas verticales que vamos ensanchando. Esto nos hace pensar como que estamos sumando una especie de rectángulos en los cuales vamos aumentando su tamaño. En los primeros hacia arriba y hacia abajo y en estos a derecha e izquierda. Claro, pero ¿por qué no pensar en sumar en otro tipo de formas? ¿Por qué no pensar en sumar en círculos que se van haciendo más grandes? En cuadrados, en triángulos. ¿Por qué no pensar en compactos? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pensar en unos compactos que van a ser simétricos respecto al eje X y respecto al eje Y con el interior no vacío. De tal forma que vamos a considerar el compacto y vamos a ver los puntos pertenecientes a θ2 que están dentro de dicho compacto, vamos a calcular el término de la serie y vamos a sumar. Y con ello vamos a hacer tender ese compacto lo vamos a agrandar para que así consiga cubrir todo el espacio. Ese valor de la serie diremos que es la K-suma de la serie Eisenstein de orden 2. Y resulta que podemos calcular la diferencia de sumar de esta manera a sumar con la serie original de la siguiente forma. A dicha diferencia la llamamos función residual y el resultado siguiente nos dice que podemos calcular dicha diferencia como una integral, donde la integral está definida entre 0 y a, donde el intervalo menos a es el compacto sobre el cual está soportado h sub k, siendo h sub k la gráfica de nuestro compacto. Es decir, por ejemplo, en los rectángulos sería la función indicadora en el intervalo menos a. Con este resultado acabamos la parte de los complejos. Y claro, nosotros los complejos sabemos que es isomorfo R2. Vale, hemos visto R, R2, ¿qué pasa en R3? ¿Qué pasa en R4? Vamos a ver resultados sobre Rn, el teorema de Levi-Stein. Además, veremos dos resultados que son necesarios en la demostración, pero que son importantes por sí solos. ¿Qué nos dice el teorema de Levi-Stein? Pues nos dice que el conjunto de todas las sumas de los reordenamientos convergentes de una serie de vectores en Rn es o el vacío o el trasladado de un subespacio. En el caso de los reales, que habíamos visto, podía suceder que una serie no convergiese. Es decir, tendríamos que su conjunto sería el vacío. O por el contrario, que convergiese absolutamente. Y por lo tanto, el conjunto sería un único punto. O podríamos tener que fuese una serie convergente, pero no absolutamente convergente. Y por lo tanto, podríamos obtener cualquier valor real y dicho conjunto sería toda la recta real. Pues bien, por ejemplo, en un espacio R3 pasaría que podríamos obtener o el vacío, o un único punto, o una recta, o un plano, o todo el espacio. Para demostrar este teorema necesitaremos el teorema de confinamiento poligonal. Lo que nos dice es que si tenemos una familia de vectores en Rn, de tal forma que todos suman 0, y que la norma de cada uno es menor o igual que 1, vamos a poder encontrar una reordenación de dichos vectores de tal forma que las sumas parciales estén contenidas dentro de una bola de un radio C sub n. Dicho radio solo nos va a depender de la dimensión de nuestro espacio.
Y además lo vamos a poder calcular a partir de los radios de las dimensiones anteriores. Así visto, no sorprende mucho, pero podemos ver un ejemplo en el que, en el caso de R2, por ejemplo, tenemos unos vectores. En algún momento esos vectores se salen de la bola de radio raíz de 5, calculado ese radio a partir de la fórmula que teníamos anteriormente. Pero podemos encontrar una reordenación de dichos vectores de tal forma que todas las sumas parciales estén contenidas dentro de dicha bola. El siguiente resultado también nos va a proporcionar lo necesario para la demostración de Levi-Strauss, que es el teorema de reordenamiento, que nos dice que si tenemos una subsucesión de sumas parciales de una serie de vectores de nRn que converge a un valor S y el término general de nuestra serie tiende a 0, en este caso si estamos en Rn entendemos 0 como el vector nulo, entonces vamos a poder reordenar nuestra serie inicial de tal forma que va a valer lo mismo, al mismo valor al que convergía la subsucesión de la que hablamos al principio. Con estos dos resultados demostramos el teorema de Levi-Strauss, pero se nos ocurre la siguiente pregunta. ¿Qué puede pasar en otros espacios vectoriales topológicos? Bueno, si la dimensión de dicho espacio es finita, al ser isomorfo a Rn, el teorema de Levi-Strauss nos vale. Pero en dimensión infinita este resultado no es cierto, y lo veremos en la siguiente sección. En esta sección veremos primero el contraejemplo para el caso de dimensión infinita para el teorema de Levi-Strauss y veremos dos teoremas sobre qué sucede con las series en espacios de Hilbert y su reordenamiento. Vemos, el teorema es debido a Marcinkiewicz y vamos a definir las siguientes funciones I sub k y g sub ik como el opuesto de k en L2 en intervalo 0. Visto así, no nos hacemos muy bien la idea de qué puede significar esto. Así que, como antes, vamos a ver un ejemplo. Los índices de fi y de fk lo que nos dicen es que el primero nos indica el número de partes en el que vamos a dividir nuestro intervalo 0,1. Aquí, por ejemplo, tenemos f 2, 0 y el 2 nos indica que vamos a dividir nuestro intervalo 0,1 en 2 elevado a 2 partes, es decir, en 4. 1, 2, 3 y 4. Y el segundo índice nos va a indicar cuál de esas partes va a valer 1. En este caso, el segundo índice es 0 y por tanto la parte que vale 1 es la primera. Con estas funciones vamos a considerar las dos series. La primera, estamos sumando f sub ik con su respectivo g y k. Por lo tanto, cada uno de los paréntesis va a valer 0, porque g era lo opuesto de f. Además, como las funciones f y g tienden a 0 en casi todo punto, tenemos que el valor de dicha serie va a ser 0. Pero si la reordenamos, dejando f0, 0 como la primera, y considerando los siguientes paréntesis, que también van a sumar 0, por el argumento anterior vamos a obtener que esta serie va a valer 1. Claro, pero lo que nos decía el teorema de Levi-Strauss es que el conjunto de las reordenaciones convergentes iba a ser un subespacio. Por lo tanto, es una condición necesaria que la función 1 medio esté dentro de dicho subespacio. Pero no podemos conseguir dicha función, porque las funciones f y g solo toman valores 0 y 1. Y al sumar dichas funciones no vamos a poder conseguir un número que no sea un entero, como por ejemplo el 1 medio. Y por eso este contraejemplo contradice el teorema de Levi-Strauss. Pasamos ahora con un teorema que también nos hace ver cómo son las reordenaciones en este espacio, que es el teorema de Dvoretzky-Rogers, que nos dice que si estamos en un espacio de Banach de dimensión infinita y tenemos una serie incondicionalmente convergente, es decir, no importa cómo la sumemos, que siempre va a dar el mismo resultado, entonces vamos a poder encontrar una que sea incondicionalmente convergente, pero que no sea absolutamente convergente. Lo cual choca con lo que nos decía Riemann en el caso de los reales, porque una serie absolutamente convergente daba igual como la reordenásemos, que siempre nos iba a dar el mismo valor. Y por último tenemos un teorema parecido al de Riemann, pero en el caso de espacios de Hilbert, que es el teorema de Pechersky, que si tenemos una serie de vectores en Rn de tal forma que la serie del cuadrado de sus normas es convergente y tenemos que para cada vector unitario de dicho espacio la serie de los productos escalares es condicionalmente convergente, es decir, sí que importa cómo ordenemos esa serie,
Entonces vamos a conseguir reordenar nuestra serie inicial de tal forma que converja a cualquier vector en Rn en cualquier vector del espacio Hilbert que deseemos. Con este resultado terminamos la parte del contexto discreto, el contexto de las series, para pasar a un contexto continuo y hablar de integrales. Para motivar esta sección vamos a ver el siguiente ejemplo. La función seno de x partido de x, cuando la integramos en R, su valor es pi. En cambio, si consideramos el valor absoluto de dicha función, vemos que la integral diverge. Claro, eso nos hace pensar en un concepto que vamos a denominar impropiamente integrable y que definimos a continuación en esta diapositiva. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un espacio de medida positiva sigma finito. Y vamos a considerar el conjunto de todas las sucesiones monótonas crecientes cuyos conjuntos sean de medida finita. Si la unión y que además la unión de dichos conjuntos sea casi todo el espacio. Es decir, vamos a poder, la medida de la unión de dichos conjuntos va a ser casi todo el espacio. Pues bien, si ahora consideramos una subcolección de dicha familia y una función medible, diremos que es impropiamente integrable si da igual la sucesión que cojamos de nuestra familia G, que cada uno de los límites de las integrales en dichos conjuntos nos va a converger al mismo valor complejo que denotaremos como la integral super G de f diferencial de f. Además, el conjunto de estas funciones impropiamente integrables según G lo denotaremos como L1 sub G. Para el siguiente resultado, es cierto que hemos dado una definición muy general sobre espacios de medida sigma finita, pero nos vamos a centrar ahora solo en el caso de la medida de Borel y funciones reales. Y obtenemos el teorema de reordenamiento integral, que nos dice que si tenemos una función real, Borel medible, de tal forma que sea impropiamente integrable según G, pero que no sea integrable, entonces podemos tomar cualquier valor real que queramos, que va a existir una sucesión de los conjuntos que habíamos definido antes, de tal forma que el límite de dichas integrales tienda al valor real que nosotros habíamos escogido al principio. Con esto terminamos la parte teórica y paso a dar unas breves conclusiones sobre la importancia de este trabajo. Este trabajo es cierto que a priori puede parecer simplemente un ejercicio matemático de puro entretenimiento, ver cómo reordenar cambia el valor, pero es cierto que tiene mucha importancia. Por ejemplo, el teorema de Pechersky que habíamos visto antes en el caso de los espacios de Hilbert sirve para demostrar la universalidad de la función z de Riemann. Y además, actualmente hay varias líneas de investigación sobre espacios nucleares, donde se tiene muy en cuenta la reordenación y para las cuales os dejo una referencia, que es sobre todo el capítulo 3 del libro de Pitts. En este trabajo no hemos podido indagar mucho en esta teoría, pero la verdad es que es muy interesante. Y por último, ya nada más que deciros, muchas gracias por... me he equivocado de reordenamiento. Muchas gracias por vuestra atención.